77. Néstor Logio, secretario de Comercio de Entre Ríos, bienvenido. Como le va, un aplauso grande para el funcionario, para Javier Lindman, también director de seguimiento de precios. No hablemos del tema de nafta y demás. Sí, hablemos de esto. Cada vez que aumenta la nafta, ¿aumentan el resto de los productos en góndola? En el proceso de los próximos 25 días se van a ir expresando en los distintos productos y transporte, obviamente. Esto es SIC definitivo, porque la otra vez hablábamos con un contador y me decía: recuerden ustedes que la incidencia de los incrementos en el combustible representa el combustible en el costo máximo del paquete, un 4%, supongamos, en lo que es la elaboración de cada uno de los productos. O sea que si hay un 17% de aumento por un 4%, ese tiene que poner el 10%, ¿cuánto puede llegar a trasladarse a precios esto? Supongamos que va a tener una repercusión de 2.3% en el costo en los productos. Escuché a tu invitado muy atentamente, diríamos, cuáles eran las predicciones y inclusive las apreciaciones del porqué de la liberación de la nafta al mercado internacional. Ah, qué bueno, contame, podés refutar, me encanta. No, en esto es sencillo, diríamos. Esta es una cuestión que, por ejemplo, se podría imaginar de que como Estados Unidos tiene el mismo método y después vos no lo valorás en el tema del IPC, o sea, de que en Argentina dentro de poco te vas a enterar de que los combustibles no van a estar valorados en tu costo de vida. Porque como son precios internacionales y vos no tenés mecanismo de interferir en ellos, escapan a la realidad nacional. Y obviamente ahí vamos a tener alguna desfiguración del resultado final. Pero deberían escapar los costos a la realidad nacional y no al bolsillo, ¿viste? Porque no, claro, bueno, pasa por ahí, pero digo, a ver, ¿qué pasa en economías de inflación? No existe inflación cero, pero supongamos cualquier economía que oscile en un 4% de inflación anual. ¿No debería tampoco incrementarse los combustibles? ¿O sí? Porque si a nivel internacional sube y acá cada vez que baja nunca baja, digamos. ¿Cómo sería? En una economía, les pregunto a ustedes porque son más grandes que yo, han vivido en estas momentos. Y no, sí, han vivido en época de Menem, por ejemplo. De leer alguna página. Bueno, está bien, ponele, de estudiar, pero digo, en economías con muy baja inflación, ¿los combustibles también pueden llegar a subir estando liberados de esta manera? Sí, también pueden subir, pero de todas maneras una baja inflación no significa una mejora del estándar de vida de la población. No es sinónimo de que vos tengas baja inflación y bienestar social. Si me permitís, Horacio. Adelante, por favor. Hay una regla de la economía, digamos, que el Estado nunca es ajeno a las decisiones del mercado y del estándar de vida de la población. Participar o no en el mercado de combustible es una decisión del Estado. El gobierno anterior tenía una decisión tomada respecto de subsidiar tarifas. Entonces nosotros consumidores teníamos en el subsidio de tarifas una mejora concreta en el bolsillo, porque pagábamos menos determinados servicios. Hoy la política del gobierno nacional es que vayamos hacia un sistema de tarifas plenas. Paguemos el 100% de electricidad, el 100% de gas, y eso necesariamente se traslada a precios. Es indefectible que esto así sea. El aumento de combustible va a impactar. Bueno, Javier decía 20 o 25 días, yo creo que va a ser más rápido todavía. Normalmente el productor, si viene aumento de combustible, traslada precios para cubrirse. Y esto es la historia económica nuestra y no creo que no ocurra diferente, digamos. Me parece que se va a repetir de la misma manera. Si me permitís, ahora sí, claro. Una consultora privada que ha informado que las naftas aportarán medio punto a la inflación en los meses de octubre y noviembre. Sí. Según este informe privado que ha sido entregado. Va de la mano lo que están diciendo. Claro, totalmente es lo que decía. Da todo el mundo por certero que esto se traslada. Punto más, punto menos, se traslada. Tal cual. Por eso la discusión que por ahí nosotros tenemos del Ministerio de Producción con los productores, con los empresarios, cuando dicen el dólar está retrasado y necesitamos una actualización, una devaluación para ser más competitivos, la historia argentina demuestra, desgraciadamente, a partir de Martínez de hoy y para acá, nosotros tenemos una economía muy atada al dólar, que hay devaluación y inmediatamente aumento de precio. Entonces, salió también que hoy por hoy las naftas en la República Argentina es la más cara de Latinoamérica. Llegamos al primer puesto.
Totalmente, vamos, 30 litros. En algo vamos primero, digamos. En algo vamos primero. Perfecto. En el Speed World somos los campeones. Estamos en el primer puesto. Pero digo, históricamente fue $1 el precio del litro acá, en Más la o Argentina. menos, sí. Ahora está casi un poco más de en $2. Si vamos al tema, $1.80 está ya. 27 mangos y pico. La nafta máxima, ¿no? La Infinia. Acá, la Premium. En otras provincias, 30 pesos. Llegaron más caros. En otras Capital debe 30. estar 25 porque tienen 2 pesos menos. Cada mes más lejos de Capital, más sube. Bien, volviendo a ese tema. En Estados Unidos se sabe que el galón fue siempre el galón, 4 litros y piquito, $1. Acá la relación siempre fue de $1, un peso. $1, un litro. Claro, vos hablas con las terminales, las refinerías, hablas con los estacioneros y te dicen, es que nosotros seguimos la misma ecuación. Si vos analizás lo que cuesta el litro de combustible en la máquina expendedora, sigue siendo $1. Todo lo demás es impuesto, te dicen. ¿Están así en los combustibles? 50% impuesto y 50% también el precio de la energía. Honestamente no conozco en el tema de combustibles líquidos la composición impositiva, pero tiene una alta carga impositiva, sí. Pero bueno, esto tiene que ver con el financiamiento del Estado. También, si me permitís una reflexión macroeconómica, sí. Impuestos directos, impuestos indirectos. Esta es la discusión que tenemos que tener como Estado. Le cargamos la recaudación impositiva, el financiamiento del Estado sobre los sectores de mayor poder económico o sobre los consumidores. Bueno, los países de mayor estándar de vida del mundo son fundamentalmente los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia. La recaudación impositiva está sustentada sobre los impuestos directos, ganancias y patrimonio, fundamentalmente. Y por eso el IVA y los impuestos indirectos, como el caso del combustible o las tarifas eléctricas, tienen una carga impositiva muy menor. En la Argentina, lamentablemente, el sistema impositivo está sustentado sobre los consumidores, sobre el eslabón más débil de la cadena. Eso es lo que se supone que tiene que empezar a cambiar. Por lo que Debería. están proponiendo a nivel nacional. Nunca Ojalá, va a cambiar. Pero ojalá. ustedes piensan que se va a profundizar incluso más, ¿no? Yo, en esto digo, yo formo parte de una fuerza política que es opositora al gobierno nacional, pero Sí. en esto debo ser absolutamente leal. El sistema impositivo argentino es regresivo desde siempre. Si bien es cierto que en los últimos años de los gobiernos kirchneristas hubo un intento de recaudar sobre los sectores de mayor poder económico, la matriz de recaudación estuvo sustentada sobre el consumo. Y es más, a partir de la Ley de Identidad Financiera de Martínez de O del año 77, el sistema financiero argentino no tributa. Entonces hacer negocios financieros, ganar plata sin Papita trabajar. Paloro. Casino, por ejemplo, compro acciones, si vos fueras Horacio, no tributo si vos nada, fueras sí. un hombre de muchos recursos Sí. y decidís invertir en LEVAC, es un negocio redondo. No tengo empleado, Porque, no tengo carga, no tengo problemas. Cero no de tengo responsabilidad drama, y no pagás impuestos. Y listo. Es un negocio brillante ese. Hay una promesa del gobierno nacional de que va a cambiar y que se van a Revertir todo esto. no, que se va a grabar, digamos, todo lo que no se graba o que históricamente no se grababa, como es el caso de Acciones, de lo LEVAC, que bueno, LEVAC promueve la tiene que bajar la renta, tasa. digamos, la renta Es financiera. un problema, disculpad, es un problema mundial este. Esto no es un problema ver. solo de la Argentina. Hace décadas que se está intentando poner un pequeño impuesto a las transacciones financieras y no se logra en ningún lugar del mundo. El sistema financiero es tan poderoso y es tan perverso que es capaz de derrocar gobiernos, entonces nadie se anima a tocarlo. Néstor, con esta decisión de aumentar los combustibles y básicamente con lo que estábamos analizando de la parte impositiva, que está parada o sostenida por el consumo, la estructura impositiva argentina, con esto lo que se logra es aumentar la recesión. Cuanto más impuestos hay, la gente menos consume, y al consumir menos, obviamente la cadena o el mecanismo de comercio no se acelera, no se pone en marcha, se aletarga y obviamente no hay transacción, o sea que cae lo que es la compra y la venta. Totalmente. Es un resultado que no cuesta mucho para darse cuenta. Lo que ya tenemos un tránsito bastante prolongado en la vida en este país, en el caso mío, que ya pasé las 5 décadas, o ando en las 5 décadas y pico, recuerdo un IVA de 13% en la Argentina. Claro. Después tuvimos un IVA de 18 y ahora tenemos un IVA de 21. Claro, exacto. ¿no? Es decir, siempre buscando, el Estado está desfinanciado,
saquémosle plata a los consumidores, al eslabón más débil de la cadena. Yo recuerdo un impuesto inmobiliario provincial que se pagaba una sola vez al año. Hoy pagamos un impuesto durante 6 cuotas, creo que son 5 cuotas. 4 anticipos, me parece. O 4 anticipos. Sí. Bueno, antes se pagaba una sola vez al año, el impuesto inmobiliario provincial. Fíjese cómo cambian los tiempos, ¿no? Yo recordaba, le preguntaba a mi padre cuando estaba vivo, le digo, papá, ¿cómo era el tema cuando vos eras empleado del Estado y abogado, ¿no? ¿Cuánto era el tema de cargas patronales, o sea, cargas, no el sueldo? 35, 40%. Hoy estás en el 90%. Entonces, tampoco hay que... del otro lado, se ha armado todo un sistema que si vos querés incorporar personal, las empresas te dicen, no, si puedo tercerizar, tercerizo, y si no, no, porque cada uno de contrato tengo que pagar 2. Es inviable económicamente así. ¿Ustedes lo leen así? Son visiones, diríamos, de cómo y para qué querés manejar la economía y para qué sector querés manejar la economía. Si vos querés manejar la economía para los sectores de mayores privilegios y poderes económicos en la República Argentina, sostenés mecanismos anacrónicos como los que tenemos impositivamente, pero convengamos de que la cuestión financiera sigue siendo el pan de todos los días. Acá, uno salía acá a la peatonal de nuestra ciudad y vas a ver que están abriendo 6 casas de préstamos, diríamos, y han cerrado las panaderías, han cerrado el Drasto, han cerrado la perfumería, o sea, de nuevo estamos en una situación donde la bicicleta financiera sigue siendo el negocio más tentador. Entonces yo en el tema de los impuestos, que es un tema de mucho debate, en alguna época, a principios de este siglo, se redujo el impuesto al IVA, y la verdad que fue un fracaso porque en la intermediación se quedaban con ese porcentaje de IVA que se le había sacado. Si vos no ponés reglas claras en cuando vos tocás ese IVA, pero a su vez tenés que pautar qué costo y qué precio vas a vender los productos, tenés que hacerlo, porque si no, en la intermediación se la quedan igual. El consumidor no es beneficiado por esta restricción de IVA, esto ya lo vivimos. Entonces es más profundo esto. Vos recién de que la nafta vale tanto, después tenés una carga impositiva de tanto, y la estación de servicio tiene una rentabilidad del 10%, una rentabilidad que está controlada. Recontra. ¿No? Por las terminales de la... Exacto. Sí. Ahora, este es un sistema que en mi opinión es muy interesante y para mí es favorable. Podríamos llevarla a la discusión si son mecanismos que son posibles de llevarla a todos los productos de consumo masivo de la canasta básica. Y transparentamos un poco las cosas. Y a ver quién se lleva la mayor tajada del eslabón de comercialización. Exacto. Vamos por la mala para nosotros. La importación de cerdos que negocia la Nación, que tanto se debatió y entiende que la Nación, así como nosotros abrimos importación, mencionaba el mismo Ricardo Bursaile con nosotros. Sí. Algo tenemos que negociar, algo tenemos que darle, con nosotros le estamos pidiendo abrir las fronteras para limones, para miel, para esto, lo otro, arroz que nosotros estamos metiendo. Bueno, algo a veces tenemos que dar. ¿Cuánto consideran ustedes, o si tienen algún análisis de que puede perjudicar a los productores porcinos de la región? Bueno, yo lo que puedo decir es lo que dice el sector, digamos, ¿no? Que impacta duramente sobre la producción porcina entrerriana, en el caso de nuestra provincia, la importación de carne de cerdo, concretamente de Estados Unidos. A mí me parece que el gobierno debería tener una posición más dura en las negociaciones, porque hasta acá, digamos, si bien es cierto que se habilitó el ingreso de limones, que es una muy buena noticia para los tucumanos, para el caso nuestro no es una buena noticia, porque la apertura de limones también trajo la importación de cerdos y el cierre, por otro lado, de la exportación de biodiesel. Entonces, en el negocio con Estados Unidos no salimos gananciosos. Mira, Horacio, por ahí la gente no lo sabe, ¿no? Pero dice que con limones, con la miel, con el arroz que se ha abierto para ese mercado,
me mencionaba Bursaile, mencionan la desfavorable y todas las favorables que se han abierto con mercados hacia afuera. Esa es la pregunta concreta. ¿Se han abierto mercados hacia afuera que realmente compensen esta negativa por parte de los cerdos o no? No, por lo menos la lectura que yo tengo no es así. Pero te quería dar este dato. De las exportaciones entrerrianas, nosotros exportamos en el año 2016 aproximadamente 1.300 millones de dólares. Lejos, el cliente más importante para Entre Ríos es el continente asiático, fundamentalmente China, pero Asia en general. De todos los productos que se nos pueden ocurrir, fundamentalmente soja, es cierto, pero también la actividad avícola, la citricultura, tiene muy buenos mercados en el Asia. Le sigue el Mercosur. El tercer cliente es el resto de América del Sur, fuera, sin contar Mercosur. Luego Europa. Y recién aparece América del Norte. Y cuando digo América del Norte, digo México, Estados Unidos y Canadá. Los tres países del continente. Son muy chiquitos en el conjunto de exportaciones entrerrianas en el mundo. Es muy insignificante la presencia del mercado norteamericano. O sea que a nosotros el perímetro hoy por hoy no lo mueve. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Que no es un mercado apetecible? No, para nada. Lejos de decir eso. Estados Unidos tiene 400 millones de consumidores. Ojalá nosotros pudiéramos tener... Significa que hoy por hoy no nos compran. Hoy por hoy no nos están comprando. Nosotros estamos trabajando mucho, por ejemplo, con el gobernador, ya lo hacía él cuando era intendente y ahora como gobernador, para poder entrar con los cítricos dulces. Bueno, justamente eso apuntaba la pregunta porque había salido información que no por cítricos se iba a exportar a Estados Unidos desde aquí la posibilidad de huevos, pollos, y que se había abierto la posibilidad de Canadá, no solamente Estados Unidos. Sí. Pero no sé si es concreto esto es así, si no... En el caso de Estados Unidos, pollos no, porque no hay protocolos fitosanitarios aprobados. ¿Hace cuánto? ¿Nunca hubo? De la información que yo tengo no ha habido. Y lo que yo he preguntado en el SENASA estamos muy lejos de tenerlo. Bien. Esta es la información que tengo del organismo de ¿Ellos sanidad. son productores aviares? Sí, claro. Son productores aviares. Sí. Lo más importante. Sí tenemos mercados en Canadá, que no es un mercado importante, y ahora se estuvo aprobando, que fue noticia hace muy poquitos tiempos, la apertura del mercado mexicano para muchos frigoríficos entrerrianos. De manera que, bueno, este es un trabajo de los 365 días del año. El sector avícola es un sector muy dinámico. Es el tercer sector en importancia de exportaciones para la provincia de Entre Ríos. Primero está la soja, segundo el trigo y tercero el sector avícola. Pero fíjate vos que si bien el sector sojero es muy importante en cuanto a divisas, no genera mano de obra. Y la cadena avícola, que arranca desde la producción de maíz, los integrados que producen en los galpones y termina en el frigorífico. Toda la rueda. Tenemos una cadena completa y del pollo no se pierde absolutamente nada. Se comercializa la pluma, se comercializan las garras, se comercializa la cresta, el pico, todo se comercializa. Hasta el huevo, ¿cómo es que hay en los motores? El huevo en polvo, sí, todo lo que es huevo productos. De manera que la producción avícola es central para la economía entrerriana. Nosotros hemos comercializado el año pasado alrededor de 147 millones de dólares del sector avícola. Muy importante en divisas y muy importante en mano de obra. Bien, sí, Sergio. Sí, no, yo me preguntaba básicamente por qué un país, por no decir la Argentina, un país en general importa productos o elementos de estas características, siendo que en su país, digamos, hay productores, ¿no? Y obviamente esto tendrá que ver con la regulación de precios, la regulación interna de precios. ¿Qué es lo que motiva, por ejemplo, que se traigan cerdos de afuera o se traiga pollo de afuera cuando hay productores que tienen años en el oficio y que fundamentalmente producen muy bien? Pollo no se trae de afuera, ¿no? No, los de Mazorín nada más. Desde la época de Mazorín que no se trae. Estaban trayendo de Brasil algunas es muy poco, pero ha habido ingreso. Es correcto, pero ingreso. Ha habido ingreso de aves de Brasil. Brasil es un enorme productor avícola, importantísimo productor avícola. En este momento se está discutiendo con la Unión Europea, que es otro mal cliente no solo nuestro, sino del Mercosur en general. La Unión Europea nos compra muy poco. En el primer semestre de este año nos compraron por 40 y pico de millones de dólares, 40 y algo millones de dólares, y la mitad ha sido Rusia, que es un gran comprador de cítricos. De manera que, bueno, este es un trabajo de los 365 días del año. El sector avícola es un sector muy importante en cuanto a divisas, no genera mano de obra. Y la cadena avícola, que es muy importante en cuanto a divisas, se comercializa la pluma, se comercializa las garras, se comercializa la cresta, el pico, todo se comercializa. Hasta el huevo, ¿cómo es que hay en los motores? El huevo en polvo. Lo que
La verdad que Europa tampoco, a pesar de que es un mercado extraordinario, no compra productos agrointerrianos, ¿no? Lógico, se busca regular el precio cuando se importa. Totalmente. El tema es cómo afrontan por ahí los productores. A veces hemos charlado con Héctor Mota y él ha dado cuenta de la suba por ahí en los servicios de luz que necesitan para producir pollos u otro tipo de insumos que han subido exorbitantemente aquí en la Argentina, y esto impide que los precios luego sean competitivos justamente para competir en el mercado externo. Es así. A ver, pero hay tres elementos importantes a tener en cuenta en lo que ustedes están diciendo. Primero, diríamos que nosotros, como decía Néstor, en alguna parte, diríamos, en la zona de Tucumán, favorable por una cuestión de exportación de limones, que es eterno esa solicitud. La verdad que es también muy poca las exportaciones de limones que se dan, y con la obligatoriedad de las importaciones de estos otros productos, que decía Néstor. Pero además con el agravante de que hubo que modificar los regímenes fitosanitarios para poder hacer de que esto ocurra. O sea, hemos bajado nuestra calidad de controles para que estos productos de Estados Unidos ingresen. Entonces, o sea, que no es de inferior calidad. Exacto, no es solo de que te incorporan el producto, sino que a su vez hemos renunciado a nuestras mejores condiciones fitosanitarias que teníamos. O sea, hay cosas que son graves. El tema del pollo. El tema del pollo, evidentemente, Néstor lo aclara perfectamente, todos los esfuerzos que se vienen haciendo para mantener unas exportaciones adecuadas ante un mundo donde Brasil, Estados Unidos, Europa, Asia, y todo esto son los mayores productores de aves, ¿no es cierto? Y nosotros estamos allí bastante lejos con la capacidad productiva. De todas maneras, tenemos un 8% de la producción avícola en Argentina, un poco ociosa, diríamos, que no encuentra, el mercado interno está casi saturado y no estamos encontrando esa puerta para exportar. Entonces, por eso la discusión de hace un par de meses de si no había que reducir la cantidad de producción de pollo en Entre Ríos. O sea, tenemos muchas cuestiones que nos afectan, los cerdos nos afectan. Ahora, cuando decimos el por qué, y entonces entra la discusión, que el precio, porque los impuestos, y yo digo, hay impuestos, muchas variables, combustible, energía, que se ocupa mucho en ese sector, diríamos, y que en los años anteriores, con esos acompañamientos desde el gobierno nacional en mantener una energía económica, exacto, les permitía poder motorizar toda esa producción y ponerse tan fuerte. Mirá, desde 47.000 toneladas en el 2002, diríamos, que se estaban exportando, estamos hablando de que pasamos las 200.000, 250.000 en 10 años. Por lo tanto, si a esto no lo consideramos... ¿Mermó mucho en estos últimos 2 años esas 200.000? Se han bajado algunas toneladas, con todo el dolor hemos caído. Impositivo y energético, digamos. Fundamentalmente energético y de logística, fundamentalmente está. Y aparte con el tema de la liberación de todas las cuestiones impositivas al grano, ¿no? Correcto. Lo que te quería consultar es ¿en qué nos ganan ellos? En campaña Macri decía: quiero dejar de ser el granero del mundo para ser de supermercado. ¿Qué plus de valor tiene la cadena justamente entrerriana en pollos, en cerdos? Pongámosles en commodities, que hablamos de la soja y demás. Otros países del Mercosur, Brasil, que es nuestro socio mayor, ¿tienen otro trabajo en cuanto a producción industrial sobre estos productos o directamente estamos equiparados? Digo, a la hora de la venta y la competencia, ¿no? Sí, nosotros somos sumamente eficientes, excelentes productores, somos los entrerrianos de la actividad avícola, tanto en carne como en huevos. Tenemos, obviamente, en el caso de Brasil, tenemos una escala mucho menor, y claro, eso es como en la compra nuestra, digamos. Si nosotros vamos y compramos al por mayor, compramos más barato que si compramos al minorista. En los negocios internacionales, la economía de escala siempre genera un plus favorable. Y el otro problema que tenemos estratégico, yo diría los entrerrianos y los argentinos, es el problema del transporte. Claro. Argentina fue construida como país con la visión de los ingleses del siglo XIX, que todo desembocaba en el tren y el puerto. En el puerto, exactamente, todo en el puerto de Buenos Aires.
En esto el gobernador Bordet ha planteado como visión estratégica de cuando fue candidato a gobernador tener varios puertos de salida en la provincia de Entre Ríos. Tenemos de hecho, uno acá al lado en Diamante. ya están saliendo contenedores de pollo por el puerto de Concepción del Uruguay. Nosotros tenemos que tener realizado el puerto de Ibicuí, que es nuestro puerto de aguas profundas, de manera a poder cargar desde allí barcos de ultramar. Pero lógicamente ahí también tendríamos que tener vías férreas que lleguen hasta el puerto de Ibicuí, de manera de abaratar el transporte. Para que vos te hagas una idea, 11 centavos de dólar la tonelada transportada en camión, 4 centavos en ferrocarril y 2 centavos en barco. Es decir, 1/5 es el valor si lo podemos transportar en barcaza y 1/4 es el valor si lo podemos transportar por ferrocarril. Bueno, ese es el desafío que nosotros tenemos como provincia. Aparte de todo lo que no se cuantifica por el peso de los camiones, las rutas que quedan hechas pelotas, que totalmente. quedan huellas bordeadas, todo, absolutamente todo, que es otro presupuesto que viene de la mano. Se había hablado en algún momento también de considerar el aeropuerto de Paraná como aeropuerto de salida de cargas. ¿Esto también está contemplado? Sí, eso también lo está trabajando el gobernador y se está trabajando un aeropuerto de cargas para la ciudad de Concordia, que es un proyecto también estratégico que sería binacional para operar junto Concordia y Salto, República Oriental del Uruguay, son ciudades gemelas. Digo, para el que vive en Paraná y no conoce un poco la costa del Uruguay, son dos ciudades que están enfrentadas, que entre los dos hacemos aproximadamente casi 300.000 habitantes y tenemos producciones que se pueden exportar por avión. Esos son proyectos estratégicos de obras de infraestructura que mejorarían la competitividad de nuestros productos. Pero en el mientras tanto, hay que hacer algo para darle posibilidades de competencia a estos sectores. El tema financiero es uno, el costo del dinero es muy alto en la Argentina, el tipo de cambio es otro. Yo soy de los que opinan que las actividades regionales que generan valor agregado o son de alta empleabilidad deberían tener, como lo planteaba el maestro de economía Aldo Ferrer, un dólar diferenciado. No es lo mismo exportar soja que exportar valor agregado, y no puede tener el mismo tratamiento en el tipo de cambio un producto que otro. Pero bueno, estas son herramientas que hay que discutir en la macroeconomía para potenciar actividades que hacen que se transformen las riquezas de las provincias y que la gente quede, en el caso nuestro, que la gente quede afincado en los sectores productivos agrícolas y no se vengan a vivir a la ciudad. Para esto necesitan que esos sectores productivos regionales, esa agricultura familiar en algunos casos, tenga todas las posibilidades de desarrollo en sus lugares de origen, ¿no? Yo desde ya les agradezco que hayan venido, no quiero despedirlos sin las dos últimas. Una, que es lo que se abre en cuanto a segmentos productivos en México, y la segunda, cómo está observando la evolución de las negociaciones que usted mismo encabezó, Néstor, en mercados emergentes o diferenciales, como ha sido el viaje a Sudáfrica, en el cual estuvo. Entiendo que madera es lo que se ofreció en ese lugar, pero bueno, si ha habido algún resultado o algún indicador que a mediano plazo pueda llegar a comenzar a dar sus frutos de intercambios comerciales. Bueno, las misiones comerciales siempre traen buenas noticias. Bueno. No son inmediatas. Seguro. Los otros días yo estuve visitando, que una vez que termina la etapa de las misiones comerciales, yo como secretario de Comercio lo que empiezo a hacer es visitar todas las pymes que viajaron con nosotros, que forman parte de la exportación entrerriana. A ver cómo le fue. Exactamente. Días pasados estuve en Aranguren, en una fábrica de producción de alpargatas, de diseño que hay en Aranguren, que se llama La Rosa Blanca. Sí, sí. Bueno, ellos hicieron una exportación a Uruguay sumamente exitosa. Tienen muchas dificultades, le pegó muy fuerte el aumento de los servicios. Pero ahora que descubrieron petróleo, quieren alpargata de charol, van a quedar ahora en Paysandú. Queda tranquilo, que vayan con la diferenciación. Sí. Suela de yute, no, ahora hacer de charol. No, ahora que tienen petróleo, hay pipí cucú. Sí. Entonces digo que todas las experiencias que nosotros tenemos de feria, tanto las internacionales, por ejemplo, el sector avícola es muy dinámico en participar en la feria de Shanghái, participa en la CIAL de alimentos de Alemania o de París, están todo el año participando en distintas ferias, pero en el caso de las pymes entrerrianas, las que forman parte de las misiones en el Mercosur y en otros países de América del Sur, también van creciendo esos mercados lentamente. Y me preguntaste de Sudáfrica, te cuento que este viernes... Gente jodida la de allá.
Sí, pero no importa, adelante, sí. Son muy trabajadores, muy trabajadores. Este viernes estamos invitados como provincia a una reunión con el Standard Bank, que es el banco más importante de África. Vienen a ofrecer sus servicios para todos aquellos entrerrianos que quieran invertir en desarrollos de productos o de comercializaciones en el continente africano. Así que vamos a estar reunidos en la Casa de Entre Ríos con ellos el viernes al mediodía. Bueno, muy buena noticia. Gracias, Néstor. Gracias, Javier. Muy amable, un aplauso para ambos. Gracias por haber venido.